Jack era un niño como cualquier otro niño, lleno de sueños y de energía. De pronto algo comenzó a preocupar a los padres de Jack, y es que todos sus amigos crecían, menos su hijo. ¿Cómo crece una persona? Crece gracias a la hormona del crecimiento. Después de hacer algunos exámenes médicos a Jack, lograron diagnosticar que se trataba de deficiencia de la hormona de crecimiento. Jack recibió tratamiento y los padres pudieron ver después de algún tiempo los resultados que ese tratamiento estaba tomando ahora Jack. Jack logró recuperar la talla promedio en todos sus amigos. ¿Cómo crece el reino de Dios? ¿Hay algo que impida su crecimiento? Bienvenido a esta serie de estudios del libro de Marcos. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo en este canal para estudiar la Biblia juntos y sacar grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. En este video nosotros vamos a examinar el último capítulo del libro de Marcos, el capítulo 16, y vamos a encontrar cómo crece el reino de Dios y vamos a descubrir también qué cosa puede ser un impedimento para el crecimiento del reino de Dios. En este canal nosotros oramos también por ti, así que te invito a dejar aquí en los comentarios un motivo de oración y también te invito a suscribirte a este canal, a compartir este video, y si tú quieres las clases de Biblia que comparto en la TV y Radio Nuevo Tiempo, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario, como también en el código QR que aparece aquí en pantalla. Lo puedes escanear o ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Ha llegado el momento de poder pedir la dirección de Dios para abrir su palabra, y lo hacemos con una oración. Querido Padre, queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender la Biblia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 16 de Marcos, nosotros encontramos el contraste entre la incredulidad y el reino de Dios. ¿Qué es la incredulidad? Cuando tú escuchas la palabra incredulidad, ¿qué es lo que viene a tu mente? Algunas personas pueden relacionar incredulidad como duda, desconfianza, negar algo, no aceptarlo, incluso no entender. Y cuando nosotros leemos todo el libro de Marcos, y aquí nosotros hemos seguido toda una serie de estudios del libro de Marcos, hemos descubierto que incredulidad reúne todas estas palabras. Tiene ese significado de desconfianza, de no aceptar, de negar, incluso de no entender. Porque los discípulos, como mucha otra gente del pueblo, los líderes religiosos, no lograron entender el ministerio de Jesús, y motivo por el cual terminaron ellos rechazándolo a Jesús y crucificándolo. La incredulidad, por lo tanto, significan todas estas cosas. Pero ¿cuál es el resultado de la incredulidad? Cuando nosotros leemos la Biblia en Marcos capítulo 16, encontramos en primer lugar a unas mujeres que van al sepulcro en el primer día de la semana. ¿Cómo estarían sus corazones de estas mujeres que están yendo al sepulcro para estar y para poder ver el cuerpo de Jesús? Llevaban especies aromáticas, según Marcos capítulo 16, los primeros versos. Sin lugar a duda que estaban tristes. Y esta tristeza embargaba no solamente el corazón de estas mujeres, sino también de todos sus discípulos. Cuando nosotros leemos Marcos capítulo 16, en el versículo número 10, encontramos que hay una descripción de la condición, cómo estaban los discípulos. Y el verso 10 dice que estaban tristes y llorando. Es decir, una consecuencia de la incredulidad es justamente la tristeza que embarga el corazón de una persona que no cree, una persona que no quiere aceptar una gran verdad, una persona que se niega a aceptar la verdad de la palabra de Dios, una persona que desconfía en Dios o una persona que no logra entender, comprender los propósitos de Dios. El resultado de la incredulidad es la tristeza. ¿Pero qué más? Vamos entonces nosotros a leer lo que dice Marcos capítulo 16 en el primer relato. El primer relato que presenta Marcos tiene que ver con la resurrección de Jesús, y esto se encuentra desde el verso 1 hasta el versículo número 8. Allí
en el verso número 3 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Qué es lo que sentían estas mujeres y qué venía a su mente? ¿Qué tenían en su corazón en esos momentos? Ellas tenían preocupación, estaban preocupadas. ¿Quién iba a remover la piedra del sepulcro de Jesús? Una de las consecuencias de la incredulidad tiene que ver con la preocupación. Ya hemos visto entonces, en primer lugar, la incredulidad genera tristeza. La incredulidad genera preocupación. Pero de acuerdo al verso 10 del mismo capítulo 16, los discípulos están tristes y están llorando. Entonces, ¿qué produce la incredulidad? La incredulidad produce también lágrimas, lloro, llanto. Tres cosas básicas que está presentando el libro de Marcos. Pero hay otra cosa más que Marcos presenta como consecuencia de la incredulidad. Y mira lo que dice aquí en el verso 4. Cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. ¿Quién era? Pues era un ángel, sin lugar a duda. Era un enviado de Dios. Y este mensajero celestial les dice, no os asustéis. Lo que provocó en ellas era temor. Ahora, ¿qué más dice el texto bíblico? No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Las mujeres habían ido a buscar a Jesús porque ellas creían que Jesús pues estaba muerto. No habían aceptado, no habían creído, se habían negado a aceptar las palabras del Señor Jesús que había declarado al tercer día iba a resucitar. Si ellas están yendo al sepulcro justamente porque ellas todavía no han logrado entender las palabras de Jesús. Esto es el completo panorama de lo que significa la incredulidad en las palabras de Jesús, en las grandes verdades que Jesús ha mostrado. Y mira más lo que el texto bíblico dice. Ha resucitado, es el mensaje del ángel. No está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis. El ángel les da una tarea. En primer lugar les dice, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Vayan ahora a los discípulos y díganles que Él va delante de ellos. Es decir, que Jesús se va a presentar a ellos. Pero mira lo que pasa, y esto está descrito en el verso 8. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Miedo es la otra consecuencia de la incredulidad. La incredulidad que por un lado es desconfianza, no aceptar, negar, no entender. Esas características de la incredulidad, ¿qué generan? Generan tristeza, preocupación, lágrimas y miedo. Una persona que tiene incredulidad, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es la tristeza, la preocupación, las lágrimas y el miedo. ¿Puede una persona así cumplir con una misión que se le da, con una tarea encomendada? ¿Cuál era la tarea que en este caso el Señor, Dios, por medio del ángel, está encomendando a las mujeres? La tarea es, vayan y anuncien que Jesús ha resucitado. Esa era la misión, esa era la tarea. Pero la Biblia dice que las mujeres, en el verso 8, no dijeron nada a nadie. ¿Y por qué no dijeron nada a nadie? Pues justamente porque tenían miedo. Y el miedo es la consecuencia de la incredulidad. Una persona no puede, un hijo de Dios no puede cumplir con la misión de Dios mientras tenga duda, mientras tenga desconfianza, mientras no acepte, mientras se niegue y mientras no logre entender o comprender las grandes verdades que Dios quiere enseñar. Por eso es que tú te puedes tal vez por algún momento preocupar, mirar,
alrededor tuyo. Tú tienes el deseo de predicar, de anunciar el mensaje de Dios, pero puedes encontrar, sea en ti o en la experiencia de alguien que está alrededor tuyo, que no cumple con la tarea que el Señor nos ha encomendado. ¿Y eso por qué? Porque tiene miedo. El miedo es la consecuencia de la incredulidad. En este primer relato, lo que Marcos nos está presentando es que una persona no va a poder cumplir con la misión que el Señor ha encomendado mientras tenga miedo, mientras tenga incredulidad, mientras tenga duda en su corazón. ¿Qué tendría que pasar entonces para que una persona pueda cumplir con la misión de Dios? Ahora, en el libro de Marcos, desde el primer capítulo hasta el final, en el que ahora estamos ya finalizando esta serie, hemos estudiado que el tema central tiene que ver con el reino de Dios. Y el reino de Dios necesita entonces ser anunciado, necesita ser proclamado. Y el reino de Dios va a crecer mientras las personas, los hijos de Dios, que fueron llamados y encomendados a anunciar las verdades de la palabra de Dios, a anunciar de Jesucristo, del Cristo resucitado, mientras no se cumpla con esa tarea, el reino de Dios estará estático. Pero Dios quiere que su reino pueda crecer y esa tarea no se le encomendó a los ángeles, porque hubiese sido sencillo que ese ángel que estuvo en el sepulcro de Jesús vaya directamente a los discípulos y les diga, Jesús ha resucitado. Eso sería fácil, ¿verdad? Pero Dios no encomendó la tarea de la predicación del evangelio a los ángeles, le encomendó a los seres humanos. Así que aquí nosotros ya encontramos una primera lección. ¿Por qué mucha gente no cumple con la misión, con la tarea que el Señor ha encomendado? Es porque en realidad, en el fondo, en su corazón, hay incredulidad. Y la incredulidad genera miedos, temores, preocupaciones, y así una persona nunca va a poder salir a cumplir con la misión. ¿Qué necesita? Necesita dejar la incredulidad y pasar al lado de creer en la palabra de Dios, de creer en lo que el Señor está diciendo. Y eso lo vamos a ver en el siguiente relato. El siguiente relato tiene que ver con Jesús que se aparece a María Magdalena, y esto está desde el verso 9 hasta el versículo número 11. La Biblia dice en el verso 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Una vez más el énfasis, Jesús ha resucitado. El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. Aparece Jesús resucitado a María Magdalena. Este es el escenario. ¿Qué es lo que ha sucedido? Las mujeres hasta ahora no han visto a Jesús. Ellas solamente han escuchado el mensaje del ángel. El ángel les ha asegurado, Jesús ha resucitado. Pero ya sabes, ellas de miedo, es decir, incrédulas, ellas no aceptaron eso, lo escucharon muy bonito, muy lindo, pero en el fondo no creyeron. Jesús ahora se va a aparecer. Se aparece personalmente a María Magdalena. Y mira lo que Jesús le dice. Y esto está en el verso 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Apareció a María Magdalena. María Magdalena vio a Jesús resucitado. ¿Y qué pasó en su corazón, en su mente? Creyó en Jesús. Creyó. Jesús se le apareció, ella lo vio, creyó. ¿Cuál es el resultado de una persona que cree en Jesús? Que acepta a Jesús, que ahora está decidida a confiar en Jesús porque está delante de ella. El resultado es que ahora esa persona sale para cumplir con el anuncio de que Jesús ha resucitado. Y la mujer, María, va entonces ahora para los discípulos. Pero mira lo que dice el verso 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Ahí está
el contraste, una vez más. La incredulidad hace que una persona no cumpla con una tarea. Cuando una persona cree, cumple con su misión. La mujer creyó porque vio a Jesús, fue a anunciar a los discípulos y los discípulos no creyeron. No creyeron en el mensaje de ella. Qué tristeza, ¿verdad? De que los mismos discípulos que habían sido los más íntimos, las más íntimas personas al lado de Jesús, no creen que Jesús ha resucitado. Incrédulos. Ahora vamos con el siguiente relato. Y el siguiente relato está en los versos 12 al 13 y tiene que ver con la aparición de Jesús a dos de sus discípulos. La Biblia en el verso 12 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en camino al campo. Jesús se aparece ahora a dos discípulos. ¿Sabes tú que la Biblia, los evangelios, presenta que Jesús tenía más de sus 12 discípulos? Y habían otros que también eran considerados discípulos de Jesús, pero no era el círculo más cercano de Jesús, que eran los 12. Jesús está hablando, Dios está hablando aquí de estos otros discípulos. Eran discípulos también de Jesús y Jesús se le aparece a ellos. Ahora, si Jesús se aparece a los discípulos, ¿ellos creerían en Jesús? Cuando Lucas registra este mismo incidente, muestra que al principio ellos estaban en la condición de incrédulos, estaban en la condición que se negaban a aceptar de que Jesús hubiese resucitado. Pero de pronto Jesús, llevándolo por las Escrituras, es decir, haciendo un estudio bíblico a lo largo del Antiguo Testamento, logró revelarse a ellos y ellos comprendieron que verdaderamente quien estaba hablando con ellos era Jesús. Y creyeron en Jesús. Jesús se le aparece ahora a estos hombres y ellos creen. Ahora mira lo que sucede. Y esto está en el versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Quiénes son los otros? Los otros discípulos. Eran los 11 discípulos que estaban allí en esa casa reunidos de miedo, sin salir para afuera, para la calle, tenían miedo y estaban ahí escondidos. Y estos dos ahora van para los discípulos y les dicen, Jesús ha resucitado. ¿Por qué? Porque cuando una persona cree en Jesús, cree en su palabra, cree en sus promesas, cuando una persona cree en las verdades bíblicas, cuando una persona cree en lo que la Biblia dice, pero cree de verdad, el resultado de esa fe, ¿qué cosa es? Anunciar las verdades de Jesús, anunciar a otros del Jesús resucitado. Y estas personas, habiendo creído que Jesús era quien se había parecido a ellos, no quedó otra cosa en ellos que salir corriendo, ir a donde estaban los otros discípulos y decirles, Jesús ha resucitado. Qué lindo, ¿verdad? Cuando una persona cree, el resultado es el cumplimiento de la misión. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Una vez más leemos el verso 13, la última parte. Y ni aún a ellos le creyeron, dice la última parte del verso 13. No le creyeron a estos dos discípulos. ¿Por qué no le creyeron? Porque no lo habían visto. Mira, al principio, en el primer relato, el ángel le dice a las mujeres, ha resucitado. Las mujeres tienen miedo. Miedo es el resultado de la incredulidad. Como consecuencia, no dijeron nada a nadie. Se quedaron calladas. Luego Jesús se aparece a María Magdalena. María Magdalena cree y entonces sale corriendo para anunciar que Jesús ha resucitado. Jesús se aparece a los dos discípulos. Los discípulos creen que es Jesús y estos dos discípulos salen corriendo anunciando que Jesús ha resucitado. ¿Quiénes quedan? Quedan los discípulos. Pero los discípulos no creen todavía en que Jesús ha resucitado. Y ahora viene el siguiente relato que está entre los versos 14 hasta el versículo 20 y tiene que ver con Jesús comisiona a los apóstoles y la ascensión. El texto bíblico en el verso 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos
Mira, el último grupo al cual el Señor Jesús se va a aparecer es a sus discípulos. Pastor, ¿por qué Jesús esperó al último aparecer a los discípulos y por qué primero no se le apareció a ellos? Jesús estaba preparando el terreno para los discípulos. Jesús estaba preparando sus corazones de los discípulos para que ellos puedan creer en Jesús. Pero la dureza de su corazón, la incredulidad que ellos albergaban en su mente era muy grande. Y Jesús ahora se le va a aparecer a ellos. Y mira lo que dice Marcos en el verso 14. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. ¿Qué más? Y la dureza de corazón. Jesús no pasó por alto la incredulidad de sus discípulos, como tampoco puede pasar por alto tu incredulidad o mi incredulidad. No puede pasar por alto la dureza del corazón humano. Y Jesús les reprocha, les llama la atención a ellos. ¿Cómo ustedes? Si yo he enviado a una mujer, luego a dos varones, y ustedes incrédulos, duros de corazón, duros de corazón. ¿Por qué, te preguntas tú, por qué muchas personas hoy en día no cumplen con la tarea que el Señor ha encomendado? ¿A qué se debe? Se debe a la incredulidad. Dice tener fe en Dios, dice creer en Dios, pero la consecuencia de su incredulidad son miedos, preocupaciones, temores, tristezas, y así no puede cumplir con la misión. Dios llama y exhorta para que sus discípulos puedan verdaderamente creer. Y ahora que Jesús les ha hablado, les ha reprochado su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no han creído a los que lo habían visto resucitado, así tal cual dice Marcos en el verso 15, ahora les dice a ellos. Ahora ya los discípulos ya no pueden tener ninguna duda. Jesús mismo está delante de ellos y ahora ellos están delante de la presencia de Jesús para recibir una orden de Jesús. ¿Cuál era esa orden? ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden que dio el ángel a las mujeres? Vayan y anuncien a los discípulos. No la cumplieron. ¿Cuál fue la orden cuando Jesús aparece a María Magdalena? Vaya y anuncia a los discípulos y dígales que ha resucitado. Ahora Jesús, así como lo hizo con María y con sus discípulos, lo va a hacer con estos discípulos a los cuales Jesús está delante de ellos. Y el verso número 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen el evangelio. Para poder cumplir con la tarea de ir y predicar el evangelio, necesitas creer verdaderamente en Dios. No un creer de palabra, un creer de corazón, un creer que lleva a la acción. Vayan y prediquen el evangelio. Ahora, ¿qué evangelio? Acuérdate tú que en Marcos, en el capítulo 1, desde el principio del estudio en esta serie, nosotros hemos destacado el reino de Dios, porque Marcos 1 comienza hablando así, en el verso 1, principio del evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el evangelio de Jesucristo? El verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Ahora Jesús les está diciendo a los discípulos, id y predicad el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino de Dios. Pero más, miren la predicación de Jesús, porque Jesús predica el evangelio del reino de Dios. ¿Y en qué consistía esa predicación del evangelio del reino de Dios? El verso siguiente, que es el verso 15, agrega, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En otras palabras, cuando Jesús les dice a los discípulos que prediquen el evangelio, les está diciendo, vayan y prediquen lo que yo mismo he estado predicando por tanto tiempo aquí
con ustedes, con el pueblo, y no han creído, y no han aceptado. Por eso el mensaje de Jesucristo cuando predicaba el evangelio del reino de Dios era: creed en el evangelio, arrepentíos y creed en el evangelio. Necesitaban creer. El Señor hace un llamado a sus hijos a creer. Si tú quieres unirte en la predicación del evangelio, necesitas pasar por la experiencia de creer verdaderamente. Si eres una persona que dice creer en Dios, creer en su palabra, creer en el Jesús resucitado, pero no estás predicando el evangelio de Dios, entonces cuestiónate a ti mismo. Porque la evidencia bíblica dice que el incrédulo no predica. El que cree, predica. Creed en el evangelio. ¿Y por qué el Señor Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio? El evangelio del reino de Dios. Porque ¿cómo crece el reino de Dios? El reino de Dios crece predicando el evangelio. Esa es la fórmula divina. Esa es la estrategia divina. Ese es el plan divino. No hay otra manera. El Señor Jesús encomendó predicar el evangelio. Si tú quieres que el reino de Dios crezca, predique el evangelio. Hay solo dos grupos y lo hemos estudiado en esta serie. Tú puedes revisar el video que nosotros hicimos del capítulo 4 de Marcos, cuando Jesús coloca muy en claro estos dos grupos: los que están dentro del reino y los que están fuera del reino. Lo dice Marcos 4 en el versículo 11, y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas. Es decir, hay quienes están dentro del reino y hay quienes están fuera del reino. Te invito a mirar el video aquí cuando estudiamos el capítulo 4 en esta serie. Pero más, Jesús mismo también ha hecho referencia hacia los fariseos y los escribas de manera especial, de aquellas personas como que no están dentro del reino de Dios, no entran al reino de Dios, ni dejan entrar a otros al reino de Dios. ¿Cómo crece el reino de Dios? El reino de Dios crece con la predicación del evangelio. ¿Y ahora qué es lo que van a hacer sus discípulos? A estas alturas, Jesús hablando a sus discípulos, Jesús aparecido a sus discípulos, Jesús encomendando a sus discípulos esta tarea de ir y predicar el evangelio, los discípulos, ¿creyeron o no creyeron? Mira lo que dice la Biblia en el verso número 20. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¡Qué bendición! Porque si ellos predicaron en todas partes, es porque ellos finalmente creyeron. Lograron por fin reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Rey, que tiene ese reino, que nos envía a nosotros y a ellos a predicar el evangelio del reino de Dios. Creyeron. Tanto tiempo habían pasado con Jesús, tanto tiempo tuvo que pasar para que ellos finalmente creyeran en Jesucristo. La Biblia nos enseña entonces aquí que el impedimento para el crecimiento del reino de Dios es la incredulidad. La incredulidad de los mismos hijos de Dios. ¿Por qué causa estamos todavía aquí en este mundo? ¿Por qué continuamos todavía en este mundo? Cuando tú analizas la historia del pueblo de Israel, que pasó tanto tiempo en el desierto y tantos años, 40 años en el desierto, y no entraron a Canaán tan pronto como podrían haber entrado. El don profético nos señala la incredulidad, la mundanalidad y la murmuración como causas por las cuales Israel no entró a Canaán en un tiempo tan corto en el que podrían entrar, sino que demoraron tanto en el desierto. ¿Por qué estamos todavía aquí en este mundo? Por causa de la incredulidad. El reino de Dios no va a crecer mientras todavía haya personas
a quienes Dios ha encomendado esta tarea de predicar el Evangelio, pero que se mantienen incrédulas. Mas Dios espera que se produzca también hoy en día el milagro que se produjo aquel momento de la resurrección de Jesús, cuando los discípulos pasaron del bando de la incredulidad al lado de los que verdaderamente creyeron en Jesús. Y qué bendición, porque ellos fueron por todas partes, por todo el mundo, predicando este evangelio, el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer. Ahora mira lo que dice el versículo número 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús ascendió a los cielos. El reino de Dios no es de este mundo. Le dijo Jesús eso a Pilato: mi reino no es de este mundo. Jesús ascendió a los cielos. Jesús quiere que tu mirada esté en los cielos, no en los reinos temporales de este mundo, no en los reinos pasajeros de este mundo, no en las cosas terrenales de este mundo, que todas son pasajeras, todas son efímeras. Dios quiere que pongas tu mirada en las cosas de arriba, en el cielo. Y Jesús ascendió a los cielos, y la Biblia dice en la última parte del verso 19, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está sentado Dios? Dios está sentado en su trono. Y Jesús se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Apocalipsis presenta la entronización de Cristo. Jesús fue recibido en el cielo para ser entronizado y se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabes? Ahora tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios. Una promesa que Jesús mismo hace en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 21. Y Jesús dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quieres tú sentarte al lado de Jesús, al lado de su trono? ¿Quieres tú recibir esa promesa y que se cumpla la promesa de sentarte junto a Jesús? Si tú quieres hacerlo, yo te invito a que tú aquí puedas escribir en los comentarios: Señor, quiero sentarme contigo en tu trono. Esa es una promesa de Jesús. Esa no es una promesa humana. Esa no es una promesa de un ser humano. Ahora depende de ti si tú crees en esa promesa o rechazas esa promesa, si niegas esa promesa, si desconfías de esa promesa. Pero Jesús está siendo claro y diciéndote a ti: yo he vencido, y si tú también eres un vencedor, también puedes sentarte conmigo en mi trono. ¿Quieres tú sentarte con Jesús? Entonces aquí escribe: Señor, quiero sentarme en tu trono. La Biblia en el libro de Marcos termina diciendo en el verso 20 así: ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Así termina el Evangelio de Marcos y dice: amén. Ayudándolos el Señor. Los discípulos salieron a predicar, pero no salieron a predicar solos, con sus fuerzas, con sus métodos, con sus recursos. ¿Quieres tú hacer lo que los discípulos hicieron? ¿Salieron a predicar? Únete a la predicación que un discípulo de Jesús hace, de predicar el evangelio del reino de Dios. Pero ten la confianza de que Jesús te ofrece su ayuda. ¿Quieres tú predicar el evangelio a ese esposo, a esa esposa que por tanto tiempo está endureciendo su corazón? Entonces clama al Señor y dile: Señor, ayúdame para predicar el evangelio a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi padre, a mi madre, a ese ser amado que tú tienes
en la vida y que quieres verlo también en el reino de Dios, entonces si ese es tu deseo, esa es tu oración, te invito a que tú puedas escribir aquí en los comentarios y decir: Señor, ayúdame a predicar el Evangelio. ¿Quieres hacerlo? Que esta decisión sea una oración. Señor, ayúdame a predicar el Evangelio. En este momento quiero orar por esa decisión para que tú te involucres en la predicación del Evangelio y también orar por aquellas personas que colocaron aquí un motivo de oración por sus familias, por sus hijos, por salud o por algún otro motivo. Querido Padre, gracias por tu palabra y porque tú nos enseñas a través de ella. En este momento queremos pedirte que tú puedas ayudar, como ayudaste a tus discípulos en la predicación del Evangelio, que puedas ayudar a aquel hombre, aquella mujer que ha escrito aquí en los comentarios: Señor, ayúdame porque quiero predicar el Evangelio a un hermano, una hermana, un padre, una madre, un esposo, una esposa. Ayúdalo, Señor. Están clamando por tu ayuda, están suplicando por tu ayuda. Atiende su súplica y con toda seguridad que así como ayudaste a tus discípulos en el pasado, ayudarás ahora que el hombre y mujer que está pidiendo y suplicando tu ayuda para traer personas para tu reino. También te pido por aquellos que escribieron un motivo de oración de salud, o por su familia, o por el trabajo, o alguna crisis que puedan estar atravesando. Asístelos con tu gracia, responde su oración conforme a tu voluntad. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición es haber estudiado juntos la Biblia. Te invito a unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario. Puedes escanear el código QR o también ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Si tú quieres tener un comentario bíblico completo del libro de Marcos, te dejo aquí toda la serie de estudios de este fascinante libro. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.